Bienvenido, Walter Astrada. Después de todo lo que dijimos, decime si erramos en mucho. No erraste en nada. En 2009, una cosa que hicimos mal fue que Walter estuvo chusmeando mis apuntes. En 2009 dijiste que no pensaba llegar a los 60 años. Eso era cuando estabas metido en plena cobertura de conflictos y demás. Sí. Con el cambio, con la vida en moto. A ver, esa frase viene de una entrevista que hice. Yo había ganado un WordPress de Kenia, pero justo al mismo tiempo estaba cubriendo en Madagascar, que había habido una masacre en una manifestación. Y entonces, básicamente, sí. Que fue con la que ganaste el del año siguiente, además. Sí. Estuve tan cerca, digamos, que en verdad yo lo que pensé es que si sigo trabajando cubriendo este tipo de noticias como esta, pues básicamente tenía muchas chances de no llegar más. ¿Cómo es estar a 30 centímetros de un machetazo en la cabeza de un ser humano? Bueno, eso nunca lo vi. Pero estaba cerquita. No, vi vi matar gente, pero no machetazos, digamos. Pero es complicado, porque en verdad no puedes hacer nada. O sea, no, esta idea de que tomaste la foto y no ayudaste, es que realmente no puedes hacer nada. A veces es tan rápido y tan violento, y no es una persona, son tal vez 5, que es muy complicado, la verdad. Yo tengo un amigo que dice que las guerras huelen y hace un comparativo como si tiraras un litro de sangre en una sartén hirviendo y encima le echas pólvora, que ese es el olor de una guerra, decía él. Acá huele una turba enojada. Bueno, ¿a qué suena, en verdad? ¿A qué suena? Bien. Y en verdad es algo complicado, porque no es que... Yo creo que huele a miedo también, ¿no? ¿Verdad? O sea, miedo de la persona a la que van a atacar y de la gente que está alrededor, en este caso el fotógrafo también, ¿no? O sea, esto de que fotografiando en determinados lugares no tenés miedo, para poder hacer el trabajo es imposible no tener miedo. O sea, el miedo es completamente humano, así que sos parte de ese miedo conjunto en general, ¿no? ¿No sacás alguna de esas fotos, o cuando sacabas en realidad y estabas metido en todo ese mundo de las agencias? Tu intención era de denuncia, mostremos esto que está pasando. Ahora, no sé si compartís lo que dije recién, para el tipo que está agrediendo en ese momento, si es parte de una etnia que está atacando a otra, esa foto es una herramienta de propaganda positiva. No creo que lo vean de ese punto. Y en verdad, lo que sí aprendí a lo largo de todos los años trabajando es que había que saber diferenciar cuando estaban haciéndolo para que lo fotografiaras y cuando realmente sucedía. ¿Cómo se hace? ¿Cómo diferencias eso? Pues es muy fácil, o sea, no es muy fácil, pero en Haití era... Si ves que levantás la cámara y empiezan a hacer algo y bajas la cámara y dejan de hacerlo, así de simple. Como que griten, por ejemplo. Pasa mucho con las cámaras de televisión. Las cámaras de televisión, la gente empieza a saltar delante de las cámaras. Pasa en un mundial. O sea, están entrevistando y los de gente de atrás empieza a saltar. A veces las cámaras de televisión y las de fotos producen eso. Las de fotos un poco menos. Entonces, en verdad, si estás atento a lo largo de todo el día de lo que va pasando, sabes cuándo lo están haciendo porque realmente lo quieren hacer, o cuándo es como, hacemos una foto que voy a quemar la casa del presidente, una cosa así. Ganaste WordPress Photo 2007, 2009 y 2010, o sea que estabas en la cresta de la ola, y calculo que para mucha gente te transformas en un referente. O sea, un tipo que ha ganado tantos premios y de tanto prestigio es alguien a quien prestarle atención. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? ¿Las agencias no le daban bola al contenido que vos querías mostrar? No, es al contrario. Yo empecé a trabajar en un diario, en La Nación, y al año ya me quería ir, en verdad. Duré 2. Bien. Porque lo que yo quería fotografiar no se fotografiaba en la prensa diaria, o sea, y menos en La Nación. Así que renuncié y me fui. Y luego empecé a trabajar en las agencias de noticias, y ahí la ventaja que tenía, es que era el corresponsal de algún país. Entonces, quieras que no, eras responsable de la noticia que sale de ese país. Entonces, en verdad sí tenés bastante poder de decidir qué temas podés fotografiar o qué no, ¿verdad? Claro, pero la agencia propone los temas, después hay que ver quién los levanta. Claro, el problema es ese. Pero digamos que la distribución la tienes siempre. O sea, una de las razones por las que dejé ya completamente lo de cubrir noticias fue porque en Madagascar, cuando la masacre, que mataron 26 personas, se hirieron a 212 a lo largo de casi un día. Sí, en un ratito. En un ratito. Yo imaginé que al día siguiente iba a ser la portada de todos los diarios.
O sea, yo trabajaba para FP, las fotos, yo corría a enviar las fotos, media hora después de la masacre estaban en todos lados. ¿Y eras consciente además de la calidad de fotos que tenías? No, digamos, era consciente que era el único impacto. fotógrafo extranjero también. Ah, mirá. Sí, porque el día anterior se había ido uno del New York Times y eso sucedió un sábado y el martes había ido el de AP. O sea, básicamente sabía que era el único que tenía el acceso directo a una agencia de noticias. Y al día siguiente se publicó nada. Se publicó en 10 lugares, 7 en Francia, pero porque Madagascar fue colonia francesa. Y la verdad que ahí me decepcioné bastante, ¿no? Porque yo trabajaba para una agencia de noticias que distribuía el material en todo el mundo, automáticamente. Y al día siguiente una noticia como esa apenas interesa. Por eso lo de la frase esta de que son xenófobos, racistas y todos los istas que le puedas agregar, porque cuando doy charlas o en los talleres de fotos que doy, siempre doy el ejemplo. Cuando hubo un aterrizaje de emergencia en el río Hudson de un avión en el cual no murió nadie, fue la portada de todo el mundo. No sé cuántas portadas, 500, 600, 700, 1000, 1 millón, no sé cuántas portadas. Y no murió nadie. Y luego hacen una película. Exacto. Pero un avión que cae en Congo y mueren 200 personas no sale en ningún lado. O sea que el tema es que el casi riesgo de un grupo de estadounidenses es mucho más valioso para la opinión pública, para quienes defienden europeo también. O europeos también. Los blanquitos occidentales valemos más. Y sí, hay como una especie de baremos, ¿no? Es como, sí, un gringo vale, no sé, 30 tal y 30 Hay una tabla de vale. equivalencia seguramente. Supongo que habrá, sí, porque realmente un accidente en India de trenes, si no mueren 1000 personas, en verdad no es noticia, ¿no? Entonces me parece que por eso es mi frase en ese sentido y creo que la puedo mantener bastante bien. ¿Cuánto hay que romper en la cabeza de uno para, estando en la cresta de la ola, agarrar y decir, bueno, no, voy a patear el tablero y voy a dejar todo esto en lo que ya estoy seguro, ando bien, tengo prestigio internacional y... Es que para mí no... Mi trabajo no era por los premios, no era por el reconocimiento, era porque me parecía que valía para algo. Pero valía tanto que te lo reconocían. O sea, estabas bien, eras sólido en lo tuyo. Sí, pero digamos que mi trabajo era para eso. Entonces, lo que hice a partir de ahí fue centrarme más en proyectos que me interesaban a mí personalmente, digamos. Los otros también, pero esos al final terminaron siendo encargos para alguien, ¿no? Y yo empecé en el 2006, antes de todos los premios, en verdad. Uno de los premios vino de ahí. Yo empecé un trabajo de violencia contra las mujeres que tardé 6 años en completarlo. ¿En Dominicana lo empezaste? No, lo empecé en Guatemala. En Guatemala, perdón, en Guatemala. Y luego, después me mudé a vivir a África, que vivía en Uganda, y ahí lo continué y trabajé en Congo. Y luego de ahí, bueno, en Congo lo hice con una beca que me había ganado para poder seguir el proyecto. Y luego me gané otra beca para ir a India a hacer el proyecto sobre aborto selectivo de niñas. Y luego el último capítulo del proyecto es el de Noruega, que es el que hablabas, ¿no? ¿Cómo es digamos? Porque a ver, el del Congo además fue en la zona este, entonces es una zona de conflictos y bueno, y ya está súper hablado de lo de la violación como arma de guerra y demás. En Guatemala más o menos podemos imaginar, porque es Centroamérica y consideramos que tenemos algunos parámetros culturales que nos pueden dar una noción relativamente similar a la India, todo lo que vemos de la India y sus miserias. Pero no nos imaginamos en el primer mundo, que teóricamente tiene sus grandes zonas de confort, ese tipo de violencia hacia la mujer. Ya, el problema es, bueno, igual todos los países hay que verlos como representantes de lo que sucede en otros países, algo parecido, ¿no? O sea, femicidio ocurre en muchísimos países, incluido aquí, Argentina, ahora está el movimiento Ni Una Menos en Argentina, que es muy potente. Lo de Congo también era como para representar la violación por arma de guerra en muchos otros conflictos en los cuales yo era muy pequeño cuando sucedían, pero los Balcanes, por ejemplo, súper europeos también. Balcanes, genocidio de Ruanda, la Segunda Guerra Mundial. O sea, y luego, y Noruega, yo quería trabajar en Europa, algún país, y entonces empecé a ver en dónde, y leí que Noruega era considerado el país más seguro del mundo. Entonces dije, ok, puede ser que sea el país más... Vamos a analizar en base a qué es el más seguro del mundo. Qué lindo que es desafiar esas afirmaciones, ¿no? Pero es que, sabes que a veces salen índices anuales, ¿no? El país más feliz del mundo, el país no sé qué, bla, bla, el más democrático. Digo, bueno, vamos a ver qué es democracia primero y luego ya vemos qué es más democrático.
Y en Noruega, por ejemplo, decía el más seguro del mundo, pero hay entre 8 y 10 mujeres asesinadas cada año, que en una población como de 4,5 millones, yo siempre lo extrapolo a la población española, que son 45 millones. En España hay aproximadamente unas 69 mujeres al año asesinadas y es un horror, porque es un número muy alto. Sería como que en España hubiese 120, perdón, hubiese 100 o 80 o 90, ¿sí? O sea, muchas más de las que hay actualmente. Entonces, pero si a eso le agregas que es un país que tiene muy buena prensa, ¿no? Porque es como todo el mundo considera que primer mundo, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Sí, en muchos sentidos sí, pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Entonces me parecía que era interesante poner un país que todo el mundo considera que es como perfecto, pero claro, no tenemos en cuenta que también ha participado en casi todas las guerras en las que hubo petróleo y ese tipo de cosas. Entonces, sí, son países perfectos, pero si empezás a raspar a veces hay miserias también, ¿no? En un momento quebrás y decís, arranco a andar en moto. ¿Pediste que te enseñara a andar en moto en Haití? Sí, bueno, en verdad no me enseñaron. Si aprendés a andar en moto en Haití, andás en moto en cualquier lugar del universo. No, si aprendés a andar en moto en India, andás en cualquier lugar del universo. ¿Es peor que Haití? Es peor que Haití. Sí, porque en India tenés las vacas, los monos, todos en la carretera. Es todo un conjunto. No, en verdad yo iba como de paquete, o sea, me llevaban para cuando trabajaba de paquete en la moto y... Las motoconcho. Sí, claro, sí, ahí le llaman distinto, pero motoconchos. Y entonces a Polanco, que era uno de los chicos que nos llevaba siempre, le digo, che, ¿me enseñás a manejar la moto? Entonces fuimos a un descampado y no me enseñó mucho, porque me enseñaba a salir en segunda, no en primera. Entonces fue como, vamos a tomar unas clases de verdad, pero lo que me permitió es poder manejar la moto un poquito por Haití. Y yo le tenía terror a las motos, era así como, no, es muy peligroso, me voy a morir con, ¿no? Este tipo de idea que tenés. Entonces cuando volví a España, pues me puse a sacar el carnet de moto y empezar a preparar el viaje. Pero todavía tenía que terminar el proyecto de violencia contra mujeres, que estaba recién en la parte de India. Y luego hice con otros fotógrafos 2 trabajos grupales, uno sobre trabajo infantil en Latinoamérica y otro sobre esclerosis múltiple en Europa, que fotografiamos en 12 países. Mientras iba preparando el viaje, claro. Y mientras ibas preparando un viaje que tiene más de 120 y pico mil kilómetros. 105.000. ¿105? Sí. Bien, con una moto que además en sus, ¿cómo se llama? Las valijitas, digamos, de la moto, vas anotando los países por los que estuviste. Me falta Uruguay ahora. Te falta Uruguay, lo tenés que anotar porque la moto está durmiendo acá, desde hace unos días por lo menos. Pero bueno, haces todo ese recorrido y yo decía, lo de Sydney fue un accidente, ¿no? Sacaste una foto, una postal, después saliste y accidente. Me fui a hacer una foto como de recuerdo enfrente a la ópera y volviendo a la casa del amigo donde me quedaba, nada, tuve un problema con la rueda delantera y terminé rodando en una autopista y... Pero te salvaste. La moto quedó más rota que vos. Y la moto quedó bastante afectada, sí. La tuve que traer a Chile y en Chile estuve como 3 meses para tratar de acomodarla un poco. Ahora, hubo una vuelta que la moto quedó afectada y pasaste el susto de tu vida en Afganistán. ¿Pensaste que te habían secuestrado? No, es un chiste. Era un chiste eso. Sí. No. Escribí un texto sobre eso. Se me rompió con una piedra que me rompió el motor. Entonces perdí aceite. Y quedé tirado en el medio de la nada, en la frontera en verdad era en Tayikistán, pero en la frontera al lado, o sea, había un río y al otro lado estaba Afganistán. Y siempre lo cuento como chiste, porque yo dije, bueno, acá me quedo, ¿no? Y entonces llegaron unas camionetas que se usaban como de taxi, que llevaban ovejas y esas cosas arriba. Y uno de los choferes parecía Bin Laden, así con la barba, tipo, y entonces digo, acá ya voy jodido. En broma, pero en verdad todo lo que iba pasando después era como... O sea, yo iba confiado, pero hasta ahí, ¿no? Porque el tipo hablaba por teléfono, digo, en algún momento me van a vender ahí a los talibanes. Claro. Pero al final no, el tipo lo que estaba haciendo cuando hablaba por teléfono era tratar de ayudarme a que pudiese llevar la moto a un lugar y la pudiese reparar. Con lo cual, yendo de una punta a la otra, porque cuando me puse a pensar en la nota, pensaba que lo primero que te iba a preguntar, por todas las cosas negativas que había visto, era si el ser humano era el peor bicho que hay sobre la Tierra. Pero resulta que también te encontraste con que no siempre. Yo no sé si es el peor bicho. Yo creo que colectivamente a veces es el peor bicho. Individualmente es muy difícil que... Sí, hay gente que individualmente hace cosas terribles,
pero las cosas más terribles las hemos hecho colectivamente. O sea, no sé, la Segunda Guerra Mundial, tal vez la originó una persona, pero luego hubo 10 millones de personas o 30 millones de personas que siguieron eso. Entonces, en verdad, individualmente creo que la gente es mucho más buena que colectivamente a veces, ¿no? Y muchas veces la parte cultural, individualmente algunas personas la desafían, pero colectivamente es muy difícil a veces desafiarla, ¿no? Entonces creo que a veces es mucho más peligroso alguien en grupo, una turba, que uno a uno, digamos, ¿no? Walter, muchísimas gracias por la visita, un placer la charla. Cuando quieras, venite de vuelta para Uruguay. Dale. Que tenés nombre de ser de los nuestros. Yo siempre me preguntan, ¿de dónde sos uruguayo? Claro, con ese nombre nadie te desconfía. que el otro lado. Total. Y a ustedes, si tienen ganas de ir viendo toda la peripecia de Walter, ver el archivo de sus trabajos y seguir lo que está haciendo ahora por el mundo, donde tiene la dificultad esta de encontrar cosas bellas en la vida cotidiana, cosas bellas o cosas dignas de ser retratadas, entran en el walterastrada.com y The Journey sale de ahí adentro. Sí, hay una foto de una moto, presionás y te lleva a la otra web. Y ahí entran a todo el recorrido que está haciendo ahora, cabalgando sobre Atenea, que es la moto que lo está acompañando. Gracias, de verdad, por la visita. Gracias.